Artículo 17, fracción cuarta de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El artículo 17 nos habla sobre los momentos de acumulación y en la fracción cuarta, en específico, habla sobre los supuestos en los que el contribuyente, persona moral, deja de pagar una deuda. En anteriores videos ya habíamos dicho que en términos generales un ingreso se define como cualquier modificación positiva de nuestro patrimonio. Luego entonces, cuando nosotros como personas nos liberamos de una deuda, obtenemos un beneficio, una modificación positiva patrimonial. Y la ley del impuesto sobre la renta no nos deja escapar sin pagar impuesto. Si nosotros logramos liberarnos de una deuda sin haberla pagado, la ley nos exige que paguemos impuestos por ese incremento patrimonial que tuvimos. Insisto en la definición de patrimonio que dan las leyes civiles. Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Luego entonces, si yo me libero de obligaciones o de deudas, me vuelvo patrimonialmente más rico y por tanto debo de pagar ISR al respecto. Pues bien, el artículo 17, fracción cuarta nos dice en qué momento las personas morales deberán de acumular ingresos que obtienen por liberarse del pago de deudas. Nos dice que ello deberá acontecer o tener lugar, 1, cuando se consume el plazo de la prescripción. Dependiendo el tipo de acto jurídico, la legislación civil nos da un espacio temporal diferente para que opere la prescripción. Si yo me liberé de mi compromiso de pago porque operó la prescripción, que pudo haber sido en 1 año, 2 años, 5 años, dependiendo el acto jurídico que hubiese originado ese compromiso de deuda, en cuanto se consume la prescripción y me libere de pagar esa deuda, porque mi acreedor se durmió y no se puso listo, entonces yo, persona moral que debía dinero y ya no lo voy a pagar por efectos de la prescripción, entonces en ese mes tendré que acumular el ingreso correspondiente y deberé de pagar ISR. También nos dice el 17, fracción cuarta, que el momento de acumulación pudiese ser en los términos del artículo 27, fracción decimoquinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y al cual los invito a remitirse y a leerlo con detenimiento. Pero en esencia nos dice este artículo 27, fracción decimoquinta, que yo me encuentro obligado como persona moral a acumular los ingresos de deudas no cubiertas, ya sea cuando operó la prescripción o bien cuando sea notoria la imposibilidad práctica de cobro. ¿Y cuándo va a ser notoria esta imposibilidad práctica de cobro? La ley nos dice que tratándose de deudas que no excedan de 30,000 UDIs, que más o menos al mes de julio del 2020 las podríamos redondear a 194,000 pesos, si la deuda no excede de ese monto, entonces los requisitos para que opere la liberación del pago de la deuda es que haya transcurrido por lo menos 1 año desde que incurrí en mora, es decir, que no pagué la deuda, y con ello ya habrá operado la notoria imposibilidad práctica de cobro por parte del acreedor. Yo como persona moral estaré liberado de pagar y en ese instante tengo la obligación de acumular como ingreso esa deuda no cubierta. ¿Qué pasa si la deuda excede de los 30,000 UDIs, es decir, excede de los 194,000 pesos, redondeando el cálculo de las UDIs en el mes de julio del 2020? Bien, en este caso se necesita, para que se tenga por efectuada la imposibilidad práctica de cobro de parte del acreedor,
que haya interpuesto una demanda judicial para tratar de cobrarme o que haya iniciado un procedimiento arbitral. Si se da cualesquiera de estos dos supuestos, entonces, para efectos del acreedor, ya él puede acreditar la notoria imposibilidad de cobro y yo como persona moral deudora ya tengo la obligación de acumular como ingreso esa deuda que no pagué. Este artículo 27, fracción 15ª, obliga a los acreedores a que notifiquen por escrito a los deudores que ellos van a deducir esa cuenta que ya no pudieron cobrar, esos derechos de cobro que no pudieron ejecutar, los van a deducir fiscalmente para que nosotros como deudores tengamos la obligación de acumularlos y pagar impuestos sobre ello. Esto en virtud del principio de simetría fiscal. Si una parte deduce, la otra tiene que acumular. ¿Vale? Entonces, en resumen, el 17, fracción cuarta de la ley del ISR nos habla de los momentos de acumulación que derivan de ingresos de deudas no cubiertas por el contribuyente. Y cuando yo voy a acumular esos ingresos, cuando opere la prescripción o cuando se tenga por acreditada la notoria imposibilidad práctica de cobro por parte de mi acreedor. Y dependiendo el valor de la deuda en UDIs, es que se exigirá para el caso concreto que haya transcurrido un año desde que yo incurrí en mora o bien que se haya interpuesto una demanda judicial o se haya iniciado un procedimiento arbitral si es que la deuda excedía de ese monto. Los invito a leer concatenadamente el artículo 17, fracción cuarta y el 27, fracción 15ª de la Ley del Impuesto sobre la Renta para dejar por sentado este tema. Nos vemos en un siguiente video.